Vamos a empezar a estudiar entonces la guía número 3 de mecánica de fluidos, empuje y flotación. El ejemplo 1 me dice que tengo una esfera de 1,20 m de diámetro que flota en agua salada de peso específico 1025 kg fuerza por metro cúbico, estando la mitad de la misma sumergida. Luego me preguntan qué peso mínimo debe tener un bloque de concreto de peso específico 2400 kg fuerza por metro cúbico utilizado como anclaje para sumergir completamente a la esfera. Entonces, del enunciado obtengo los siguientes datos. Tengo que el diámetro de la esfera es 1,20 m, peso específico del agua salada 1025 kg fuerza por metro cúbico, el peso específico del concreto, que es el material del que está hecho el bloque, 2400 kg fuerza por metro cúbico. Y mi incógnita es el peso del bloque, el peso que debe tener ese bloque de concreto para que me sumerja por completo a la esfera. Acá añadimos un dato extra, que es la constante del peso específico del agua común, que es 1000 kg fuerza por metro cúbico. Importante saber que ese dato se utiliza solamente a menos que estemos hablando de agua común o para aquellos casos en los cuales no conozca el peso específico de un fluido, pero sí me dan su densidad relativa. Entonces, en ese caso utilizo esos datos, pero eso lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Entonces, pero tenemos claro ese dato de que el peso específico del agua común solo lo usamos cuando nos dicen que es agua común o cuando no conocemos el peso específico. Volviendo al ejercicio, se me presentan dos escenarios. Uno, que es cuando tengo la esfera semisumergida, es decir, que la mitad de la misma está dentro del agua salada y la otra mitad está fuera del agua, en el ambiente. Pero luego se me presenta otro escenario, cuando me preguntan qué peso debe tener un bloque de concreto para que se me sumerja por completo la esfera. Entonces quiere decir que hay dos estados o dos escenarios. Uno cuando la esfera está semisumergida y otro cuando está atado a un bloque y este hace que se hunda por completo. Vamos a estudiar entonces el primer escenario, la esfera semisumergida. En ella entonces tengo, como ya dijimos, la esfera sola, en donde la mitad de la misma está dentro del agua salada y la otra mitad está fuera. Estos ejercicios siempre los vamos a resolver aplicando el equilibrio estático de fuerzas verticales, o lo que es lo mismo la sumatoria de fuerzas en Y. Y siempre van a interactuar solamente dos fuerzas, el peso W y la fuerza de flotación FB. El peso W siempre se asume positivo por la sencilla razón de que este peso está relacionado directamente con la gravedad, que es una fuerza natural que hace que todo cuerpo se mantenga anclado, por así decirlo, al suelo. Y la fuerza de flotación siempre se asume negativa porque esta fuerza busca que los cuerpos floten, y como la flotación no es, digamos, un elemento natural de los cuerpos, entonces se asume como negativa. Entonces siempre vamos a tener peso menos fuerza de flotación, siempre. ¿Qué es lo que tenemos que desmenuzar en cada ejercicio? ¿Cuáles son las fuerzas que corresponden al peso y cuáles corresponden a la fuerza de flotación? Es decir, en este caso tenemos, con respecto al peso, tenemos un solo cuerpo, que es la esfera. Y en este primer caso de la esfera semisumergida, si nos vamos a la imagen, vemos que solamente tenemos la esfera. Por lo tanto, vamos a tener un solo peso, que es el peso de la esfera, menos la fuerza de flotación. La fuerza de flotación, que sabemos por el formulario que les anexé, viene dada por el peso específico del fluido por el volumen sumergido. ¿Peso específico de cuál fluido? Estamos hablando de agua salada, por lo tanto será el peso específico del agua salada. Por el volumen sumergido, que será el volumen del cuerpo que se encuentra dentro del fluido. En este caso, de la imagen sacamos que la esfera se encuentra la mitad sumergida solamente. Y como tiene forma esférica, sabemos, o circular, como lo quieran llamar, el volumen viene dado por 4/3 por pi por el radio al cubo. El radio lo obtengo dividiendo el diámetro entre 2, o sea, 1,20 m entre 2 me da un radio de 0,6 metros. Hago la sustitución correspondiente, tengo que entonces el peso de la esfera menos
peso específico del agua salada sabemos que es 1025 por el volumen de la esfera. Vuelvo y repito, la esfera está solamente la mitad de ella sumergida, solo la mitad en agua salada. Por lo tanto, a la hora de sacar o de sustituir el volumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4 tercios por pi por el radio, que es 0,6 al cubo, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque solamente la mitad está sumergida.